Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. ¿Alguna vez lo han atacado a usted por no tener la mente abierta? Quizás le han presentado una idea, una afirmación, una propuesta que le parece inaceptable o que usted sabe que es falsa o que simple y sencillamente considera absurda, y entonces en lugar de demostrarle a usted que esté equivocado, enseñándole las pruebas que sustentan esa afirmación o esa propuesta, lo atacan personalmente diciéndole, lo que pasa es que no tienes la mente abierta a nuevas ideas. Este es uno de los ataques más frecuentes que curiosamente la pseudociencia, la religión, la visión mística y mágica del mundo tienen contra quienes utilizan el pensamiento racional o pretenden utilizar el pensamiento racional, el pensamiento crítico y basarse en su aproximación al mundo físico en los conocimientos que la ciencia ha adquirido en los últimos 400 años. Así uno, por ejemplo, no tiene la mente abierta si rechaza la existencia de los fantasmas o rechaza que Stonehenge o las pirámides de Egipto hayan sido creadas por extraterrestres, o que haya personas que tienen poderes maravillosos como estar en dos lugares al mismo tiempo o leer la mente de los demás o saber cómo va a ser el futuro, o incluso que hay pócimas mágicas que pueden curar enfermedades que la medicina científica no puede curar y que están siendo escondidas por los malvados del poder cuando podrían devolvernos la totalidad de nuestra salud. La implicación, por supuesto, de este ataque es que la persona de mente cerrada rechaza esas ideas y otras muchas, no porque tenga información, datos, experiencia, conocimientos, bases para rechazarlas. No. Las rechaza porque es dogmático, las rechaza sin base alguna, las rechaza de manera caprichosa, las rechaza con la tosudez con la que el fiel creyente insiste en la capacidad milagrosa de una sustancia cualquiera, sin atender, negándose a escuchar siquiera las evidencias que indican que tal pócima carece de efectividad, o quienes aseguran que hay terribles conspiraciones en el mundo, pero no pueden demostrar que existen porque los conspiradores se ocultan muy bien. Básicamente se acusa a quien adopta una posición crítica, racional, fáctica y sanamente escéptica, palabra que no suelo usar por las connotaciones que ha adquirido en los últimos años, de ser una persona cerrada en sus creencias. Esto adopta formas que revelan en general ignorancia o mala fe. Por ejemplo, decir que la ciencia es una religión cierra los ojos precisamente al hecho de que la ciencia no asume verdades reveladas. Las verdades reveladas son la base de las religiones. No necesitan los hechos, no necesitan datos, no necesitan la razón. La fe es precisamente, en su definición más básica, la creencia sin necesidad de la razón. Por el contrario, la ciencia se basa en aquello que precisamente no ofrecen otras aproximaciones filosóficas, místicas, religiosas o de creencias. La ciencia se basa en hechos, en datos, en pruebas, en evidencias independientemente verificables y además se está revisando constantemente. Pero cuidado, que la ciencia se esté revisando constantemente para crear modelos más claros, más eficaces, más certeros del mundo, no quiere decir que lo que sabe hoy deje de ser verdad el día de mañana. Esta idea que han promovido algunos filósofos de la ciencia, curiosamente, implica, por ejemplo, que los conocimientos de Einstein demostraron que era falso lo que había descubierto Newton en la mecánica clásica, que se llama. Y muchas personas te lo dicen, pero claro, Einstein echó a la basura a Newton. Y no es cierto. La ciencia se va afinando, pero desde que aplicamos el método, no antes, desde que aplicamos los métodos de la ciencia, porque no es uno solo, lo que hemos tenido es la capacidad de afinar cada vez más nuestro conocimiento. Pero lo que ya sabemos, con certeza, con razonable certeza, no es muy probable que se vuelva falso el día de mañana. Y esto también adopta la forma de decir que la ciencia es totalmente falible, que todo lo que hoy sabemos podría ser falso, que la ciencia, en todo caso, como les gusta decir a los relativistas postmodernos, es solamente una opinión tan válida como cualquier otra y con tan pocas bases como cualquier otra. En la imaginación de estas personas mañana podrían dejar de funcionar todos los dispositivos electrónicos si se descubre que las ecuaciones de Maxwell son falsas. El agua podría volverse venenosa al descubrirse que no está formada de hidrógeno y oxígeno, sino de arsénico y polvos mágicos de Gandalf. Y sabemos que esto no es cierto. La ciencia, a diferencia de todos los intentos de conocimiento que vinieron antes de ella, tiene conocimientos razonablemente certeros. Lo que la filosofía y la religión buscan es la absoluta certeza, el total,
exigen encontrar la verdad y dicen estar buscando la verdad sin haberla encontrado nunca ni la más mínima pista de dónde está esa abstracción que es la verdad. La ciencia busca solamente conocimientos certeros, afirmaciones razonablemente verdaderas, lo suficientemente sólidas como para darnos cierta seguridad de que las vacunas previenen enfermedades, los autos caminan, la refrigeración evita la descomposición de los alimentos y los puentes no se caen porque los mire uno feo. No es el conocimiento perfecto, no es el conocimiento absoluto, no es el conocimiento definitivo, pero es el único conocimiento certero del mundo físico que nos rodea. Usted seguramente ha visto programas de misterio donde se ejerce precisamente una equidistancia que pretende ser ecuánime y justa, donde se presentan dos visiones como si tuvieran exactamente el mismo valor. Digamos, alguien que dice que la Tierra es plana porque se le ocurrió y que tiene algunos argumentos verbales para ello, y un científico que sabe que nuestra Tierra es un esferoide, es decir, que se atiene a las evidencias que hemos adquirido de nuestro conocimiento del cosmos, de nuestro conocimiento de la gravedad, de nuestros viajes alrededor del mundo, de nuestras evidencias visuales al salir de la atmósfera terrestre y observar a este pequeño punto azul, a este esferoide azul que es nuestro planeta. Y lo que se hace es ponerlos en igualdad de condiciones, decir que son igualmente creíbles, que son dos opiniones igualmente válidas y decirle a la gente que atiendan a los argumentos, al debate y aquel que sea más convincente, aquel que utilice mejor la retórica, que es el arte de la persuasión, será aquel al que deben darle el triunfo y decir, pues sí, la Tierra es plana, aunque eso contradiga completamente a la realidad. Esa equidistancia parte de la suposición de que llegamos a cada afirmación nueva que se nos enfrenta a partir absolutamente de cero. Es decir, como si no tuviéramos experiencia, como si no tuviéramos conocimientos previos, como si no tuviéramos un bagaje anterior que nos permite valorar la pertinencia o no de ciertas ideas o de ciertas afirmaciones. La primera vez que alguien dijo que había profetas que conocían el futuro o que dijo que quizás las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres, valía la pena investigarlo. En 1947, cuando empieza el fenómeno ovni, se produce una gran cantidad de investigaciones para determinar si esas cosas que no se sabe qué son en el cielo eran en realidad, como proponían algunos que no tenían idea tampoco, naves extraterrestres tripuladas por seres inteligentes que venían a visitarnos. En aquel momento era razonable. Cuando se empezó a hablar de poderes extrasensoriales, de capacidades extrasensoriales, hubo universidades que empezaron a estudiarlo y hubo otros estudiosos que analizaron lo que se hacía en esas universidades y al paso del tiempo adquirimos un conocimiento razonablemente certero. Las pirámides las hicieron los egipcios. Todas las evidencias que tenemos señalan a ese hecho y no tenemos ni una sola evidencia que señale hacia otro hecho. Todas las evidencias que tenemos nos dicen que los objetos voladores no identificados son no identificados, pero no hay ninguna evidencia de que sean efectivamente naves extraterrestres tripuladas por seres inteligentes. Tenemos conocimiento suficiente sobre la metodología que nos demuestra que las personas que creyeron encontrar telepatía y telequinesis y otros poderes maravillosos en algunos de sus sujetos experimentales o bien fueron engañados o bien fueron muy poco rigurosos. Si hoy llega alguien y nos dice esas mismas afirmaciones, podemos rechazarlas a menos que ofrezca evidencias completamente nuevas. Y lo que no suele haber son evidencias completamente nuevas. Como se ha señalado, nunca en toda la historia tantas personas trajeron consigo una cámara fotográfica y ahora nadie puede fotografiar naves extraterrestres como lo hacían en los años 70 y 80 cuando yo estuve metido un poco en la investigación ovni, cuando nos llegaban siempre con impresiones cuyos negativos se había comido el perro, se los habían llevado a los hombres de negro, habían desaparecido o los habían teletransportado los extraterrestres de Ganímedes. Tenemos experiencias, tenemos conocimientos previos, tenemos un bagaje que hace que si alguien nos ofrece vendernos la Torre Eiffel muy barata, tengamos motivos para pensar que esa persona que encontramos en la calle difícilmente será la propietaria de la Torre Eiffel, difícilmente la vendería en ese precio y lo mejor que podemos hacer es alejarnos sin darle la espalda porque si no nos va a acabar sacando el dinero. Tenemos que tener la mente abierta si alguien nos dice que las vacunas no funcionan o que el coronavirus fue un invento de laboratorio o que toda la enfermedad es un truco de Bill Gates para controlarnos a través de las redes 5G. Tenemos que creerlo pese a que sabemos que todas las evidencias muestran
que tales afirmaciones son fantasiosas? ¿Y qué pasa si nos dicen que Trump ganó de calle las elecciones en Estados Unidos? Debemos darle a esa afirmación la misma validez que le damos a todas las personas que contaron los votos, a veces hasta 3 ocasiones distintas. Si nos dicen que el Partido Demócrata lo forma un grupo de satanistas que bebe sangres de bebés, o como dice una congresista estadounidense adepta a la conspiranoia de QAnon, que los incendios forestales de California los provocó un láser espacial de los judíos a cargo de la familia Rothschild, que siempre aparece en las conspiranoias antisemitas. Quienes piden que uno tenga la mente abierta, ¿en qué momento consideran que uno puede no darle credibilidad a una cierta idea, no dejarla pasar como probablemente verdadera, rechazarla de entrada al no tener evidencia? Porque lo más curioso es que quienes critican a los llamados cientificistas, a los hiperracionalistas, a los ultracientíficos, por no aceptar ciertas ideas, difícilmente aceptarían, por ejemplo, que uno les diga, mira, Huacantanca, el dios del sol de los Sulakota, te pide que hagas el Huihuanquehuachipi. ¿Qué es el Huihuanquehuachipi? La danza del sol. Se va a poner un árbol sagrado que se taló sin dejar que tocara el suelo. Se le quitaron las ramas y se le han atado cuerdas de cuero. A esas cuerdas de cuero tendrás que atar unos huesos que te vas a meter debajo de la piel clavándotelos hacia ambos lados en los pectorales. Vas a atar los cueros a los extremos de estos huesos y luego vas a tirar fuertemente hasta arrancarte los huesos desgarrándote la piel y Huacantanca será feliz. ¿Lo harían ejerciendo la más absoluta apertura de mente? ¿Creerían que si no lo aceptan están fingiendo superioridad moral o están siendo racistas contra las antiguas tribus habitantes de las llanuras de América del Norte? ¿Aceptarían que se propusiera que iniciáramos una temporada de sacrificios humanos como la que exigió Huitzilopochtli a los mexicas porque es necesario sacar unos cuantos corazones todos los días para que vuelva a salir el sol mañana, como en una canción de Anita la huerfanita? Si ser abierto de mente es estar dispuesto a considerar sin objeciones cualquier idea nueva, estas personas deberían aceptar, por lo menos en principio, la existencia de gnomos y de hadas y de dragones y de todos los seres mitológicos que la imaginación humana ha sido capaz de desarrollar a lo largo de los últimos 10.000 años en los que al menos tenemos literatura. Pero no, una mente abierta es aquella que está dispuesta a considerar las ideas con las evidencias que las sustentan. Si no hay evidencias, no hay mucho que considerar. Porque ¿cuándo algo amerita consideración y cuándo no amerita consideración? La realidad no está sujeta a debate. Uno no puede sentarse con alguien a debatir si la gravedad existe o es imaginaria, que hay personas que dicen que la gravedad no existe. ¿Qué se obtiene del debate? Las cuestiones fácticas no se resuelven en debates. El debate tiene su valor en cuestiones que no son eminentemente fácticas, que no dependen de los hechos reales. Por ejemplo, se puede debatir sobre política, se puede debatir sobre ética, se puede debatir sobre moral, se puede debatir sobre ciertas acciones de gobierno, en qué es mejor gastar el dinero, en hacer más escuelas o en hacer más hospitales, o es mejor hacerle un recorte presupuestal a los ricos y nosotros gastar menos dinero en el Estado. ¿Es mejor tener un salario mínimo o no? ¿Qué tan grande debe ser ese salario mínimo y qué tanto lo queremos sostener y a qué precio? Todos esos asuntos y otros meramente subjetivos como quién es el mejor guitarrista de rock o si Bach era o no superior a Mozart son objeto de debate. Nos pasamos la vida debatiendo en ellos y nos pasamos la vida generalmente sin llegar a ningún lado. El debate era especialmente practicado y valorado por los escolásticos que creían que el debate llevaba a la verdad. ¿Llegaron a alguna conclusión válida respecto del mundo físico? Bueno, la realidad no. Desarrollaron la retórica, el arte de la persuasión. El objetivo del debate era persuadir al oponente o al público del valor de la posición propia independientemente de que fuera correcta. Y esto lo vemos con muchísima claridad en la competencia política. No tenemos mejores formas todavía de valorar a los posibles candidatos que enfrentarlos en debates, pero en muchas ocasiones los populistas más persuasivos y muchas veces los que desprecian la verdad, niegan los hechos, promueven la desinformación y ocultan o desprecian la evidencia son los que ganan los debates. Donald Trump y sus hechos alternativos en los debates de 2016 son un gran ejemplo de la eficacia de la retórica. Nadie tiene la mente tan abierta como lo piden los críticos del pensamiento racional, como los que acusan a otros de cientificistas, de ultrarracionalistas. Ellos tampoco
se dejan engatusar por estafadores. Ellos tampoco creen en todas las ideas que se les presentan. Ellos también tienen un bagaje cultural, más o menos en algunos casos, que les permite rechazar ciertas afirmaciones de entrada y sin que ello signifique que son cerrados de mente. Significa que saben a quién dejar entrar en casa y a quién hay que mantener fuera de casa o nos empieza a robar los cubiertos. Ellos están seguros en su casa de que no se les va a caer el techo encima porque confían en que los ingenieros hayan utilizado el conocimiento de los materiales que tenemos para construir una edificación que no se caiga a las primeras de cambio. Suben a su automóvil esperando que funcione, accionan el interruptor sabiendo que va a haber electricidad en la gran mayoría de las ocasiones y que si un día deja de haberla no es porque sea falso todo lo que sabemos acerca de la electricidad, sino porque probablemente ha estallado un transformador en las cercanías. Andan por la vida asumiendo la realidad objetiva y sin pensar en que quizás lo que les ha pasado sea culpa de las hadas, de los gnomos, de los dragones o de los elfos. Finalmente, la historia de la mente abierta no es más que otro ataque ad hominem, un ataque en contra de la persona que evade los argumentos, que elude el enfrentamiento de evidencias y que pretende que todas las personas a su alrededor tampoco se convenzan por los hechos, los datos, las evidencias y el conocimiento de la realidad, sino por la retórica, la labia y la disposición a engañar que tienen muchos que piden mente abierta buscando encontrar los bolsillos abiertos. ¿No cree usted? Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.